this meeting is Solo como para que quede, o sea, que ustedes lo sepan también, esta plática va a estar grabada por si en algún momento quieren volver a escuchar algunas de las cosas que el padre nos platique. Va a estar en nuestra página de YouTube, así como va a estar disponible todavía en nuestra página de Facebook. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, padre Octavio. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por regalarnos este espacio, padre. Ya sabemos que mañana es la fiesta de San Francisco de Sales, entonces estamos muy, muy contentos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, compartimos algo sobre San Francisco de Sales, ¿verdad? Si gusta, empezamos, padre. Usted me dice cuándo y cómo. No, iniciamos de inmediato, como generalmente lo hacemos, también nos ayudamos con alguna pequeña presentación por allí en PowerPoint, que le pido a Gisela que inicie. Y vamos. A ver, creo que el padre se desconectó. Sí, creo que ya estoy otra vez por acá. Sí, ya está, padre. ¿Sí? Sí, listo. Bueno, la aplicación me sacó, pero ya me volvió a meter otra vez por aquí, ¿verdad? Entonces, como estaba anunciado, entonces mañana, bueno, hoy es día 23 de enero de 2022. La fiesta de San Francisco de Sales es el 24 de enero, entonces mañana. Y bueno, aprovechamos esta ocasión para conocer un poquito a este santo que, además de que es muy significativo para los salesianos, de hecho nos llamamos así por San Francisco de Sales, o sea, San Juan Bosco quiso que él fuese el patrón. Y conociéndolo un poquito realmente impresionan algunas cositas. Y vamos entonces a iniciar. Si podemos ver la siguiente diapositiva, con la cual pues introducimos el tema, ¿verdad? En este año, 2022, se cumple el 400 aniversario de la muerte de San Francisco de Sales, ¿sí? Entonces, San Francisco de Sales murió en 1622, estos son 400 años. Y con ese motivo, el rector mayor de los salesianos nos invita a reflexionar este año sobre una frase de San Francisco de Sales, que es la que tenemos aquí enfrente, ¿verdad? Hagan todo por amor, nada a la fuerza. Entonces, San Francisco de Sales fue un santo muy querido, admirado por Don Bosco, ¿verdad? Y como ya lo señalaba, precisamente el nombre de salesianos es por San Francisco de Sales, ¿verdad? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva y algunos datos que pueden ser útiles, ¿sí? Entonces, San Francisco de Sales nace en 1567, muere en el 622, que habíamos dicho, y vive en un periodo histórico que se conoce como Renacimiento, ¿sí? Abarca más o menos, digamos, la parte más fuerte, siglo XV, siglo XVI. Algunos señalan que empieza desde el siglo XIII. Total, es un periodo de tiempo que se conoce como Renacimiento, que es un fenómeno social, político, cultural. Y sus características son la revalorización del arte clásico, estatuas, música, pinturas. Están los grandes artistas, ¿verdad? De los cuales nosotros en Europa, Italia, sobre todo, podemos muchísimo. La segunda cita es que la naturaleza se entiende de un modo nuevo. ¿Por qué? Pues porque está naciendo el conocimiento científico. Se considera que la ciencia como método un poquitito más difundido nace en el siglo XVI. Entonces, San Francisco de Sales está en toda esa efervescencia, vamos a decir así, de un nuevo conocimiento, ¿verdad? Y eso hace que haya una relación más especial con la naturaleza y lo que se conoce como humanismo. De hecho, a San Francisco de Sales se le considera como un gran humanista, ¿sí? Que es un interés renovado por el ser humano y una revalorización de lo humano, ¿sí? Entonces,
San Francisco de Sales vive en una etapa histórica que se conoce como Renacimiento. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y no solamente eso, sino que también a nivel de iglesia fue un tiempo muy difícil, ¿verdad? Es cuando hay una división entre los cristianos, ¿no? Que se le conoce como la Reforma o Reforma Protestante, ¿sí? Sabemos que la historia de la iglesia pues ha tenido no siempre situaciones muy positivas, algunas medio negativas por ahí. A partir de la Edad Media, ¿sí? Un enriquecimiento, mucho poder político. Digamos que la iglesia en su jerarquía estaba un poquito corrompida. Es en esa situación donde donde salen los grandes santos mendicantes, San Francisco de Asís, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán. Sigue la iglesia más o menos así, aunque tiene grandes santos, ¿verdad? Y es ahí donde un sacerdote, Martín Lutero, se revela. Hay toda una serie de situaciones que crean una división entre los cristianos, una separación, ¿verdad? Los protestantes que llamamos nosotros, muy conocido Martín Lutero, y otro, también casi contemporáneo, un poquitito después de Martín Lutero, Juan Calvino, que, digamos, de alguna manera convirtió al protestantismo a Suiza, por ahí está. Sí, bueno, entonces, San Francisco de Sales nace 21 años después de la muerte de Lutero. O sea, Lutero fallece 21 años antes, ¿verdad? 1546. Y Calvino muere solo 3 años antes del nacimiento de San Francisco de Sales. ¿Por qué esto es importante? Pues porque San Francisco de Sales vive en un tiempo en el que está naciendo fuertemente el protestantismo. La iglesia reaccionó, ¿verdad? Al ver esta división, y la iglesia dice, no, pues tenemos que cambiar, ¿no? Y también la iglesia hace su propia reforma, que se le conoce como la contrarreforma. Y eso lo hace en un concilio de toda la iglesia, que se realiza en la ciudad de Trento, que está al norte de Italia, y se le conoce así, el concilio de Trento, ¿no? Vean ustedes que son 18 años que dura ese concilio, de 1545 a 1563. Y ese concilio termina 4 años antes del nacimiento de San Francisco de Sales. Es decir, que muere Lutero, pasan casi 20 años y la iglesia termina también su concilio, vamos a decir así. O sea, todavía en vida de Lutero, ¿verdad? Bueno, aquí lo que quisiera señalar es que hay mucha turbulencia, hay una división de los cristianos, ¿sí? Y San Francisco de Sales nace pues casi, digamos, en esa misma época, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva, todavía dentro del contexto histórico. Entonces, este es el tiempo en el que vivió San Francisco de Sales. ¿Cuál es la historia de él? En esta plática no me voy a detener mucho en los eventos históricos como la narración de su vida, sino más bien su mensaje, ¿sí? Y su testimonio, que me parece a mí que es muy impresionante. Pero bueno, conviene tener una idea de su vida. Entonces, como habíamos dicho, nace el 21 de agosto de 1567. De los 11 a los 19 años estudió en un colegio jesuita de muy buena educación, porque San Francisco de Sales nace en un castillo. Su papá era un personaje importante en ese castillo y quería que su hijo, bueno, se educara de la mejor manera posible para que fuera un hombre de mundo, ¿verdad? Y que fuera un gran abogado y se casara y todo, ¿verdad? Entonces lo mete con los jesuitas, de los 11 a los 19 años de edad en un colegio jesuita. De los 19 a los 21 estudió en la Universidad de París. De los 21 a los 25 estudió en la Universidad de Padua, obteniendo el doctorado en Derecho Canónico y Derecho Civil, ¿sí? El papá quería que San Francisco de Sales fuese un hombre de mundo.
Pero San Francisco de Sales, también con mucha influencia de su mamá, como vamos a ver un poquito más adelante, eh, él quiere ser sacerdote. Entonces, su papá lo tiene en universidades muy importantes para que estudie Derecho, para ser un gran abogado. Pero San Francisco de Sales se mete a las clases de teología, ¿sí? Le interesa la teología, va por ahí, pero lo hace a escondidas de su papá, ¿sí? Por eso ponemos ahí, en todos los periodos estudiantiles, sobre todo universitarios, se inquietó por estudiar teología. Cuando su papá ya le tenía la esposa, sí, mira, aquí le eligió la esposa, ¿verdad? Entonces ahí San Francisco de Sales dice, no, papá, yo quiero ser sacerdote. Y claro que hay un conflicto fuerte, interviene la mamá. Finalmente el papá concede eso y San Francisco de Sales se ordena sacerdote en 1593 a los 26 años de edad. De 1594, o sea, joven sacerdote, ¿verdad? La primera etapa de su ministerio sacerdotal, hasta 1602, o sea, 8 años, estuvo como misionero en una región que actualmente tiene parte de Suiza y parte de Francia, y se llama Chablais, se escribe Chablais, ¿verdad? Bueno, Chablais, ¿sí? Las condiciones climáticas son duritas, el invierno sobre todo, y las situaciones sociales y religiosas eran completamente desventajosas para San Francisco de Sales. O sea, llega el joven sacerdote ahí. Imagínense que una ciudad, la más grande, de nombre Tonón, más o menos 3,000 habitantes tenía en ese entonces. De esos 3,000 habitantes, solamente 15 eran católicos. Todos los demás, es decir, 2,975, eran protestantes. Entonces San Francisco de Sales llega a un ambiente completamente adverso, tiene que caminar mucho, lo amenazan, ¿sí? Había solamente una iglesita de los 15 católicos, los junta, celebra, predica con las puertas abiertas, todo así. Y entonces empiezan algunos de los protestantes a ir a escucharlo por curiosidad, los va convenciendo un poquito, escribe sus homilías en papelitos, se los mete en las puertas de las casas. Y total que San Francisco de Sales poco a poco va convirtiendo, ¿no? Rescatando a muchos que habían pasado a la iglesia protestante, ¿no? De una manera de veras muy heroica, muy sacrificada, digamos así. En 1602 es ordenado obispo de Ginebra, que está cerquita de Chablais. Una situación adversa. Tanto es así que ni siquiera está en París la sede episcopal, sino en otra ciudad que se llama Annecy. ¿Sí? Dicen que, bueno, como San Francisco de Sales empezó a tener fama por la manera como hablaba, por cómo convertía a las personas, le ofrecieron la diócesis de París, ser obispo de París, pero San Francisco de Sales dice no. Yo me casé con una iglesia pobre y permanezco fiel a esa iglesia pobre, que era exactamente la de Annecy, Chablais, Ginebra, ¿sí? Entonces, desde 1602 es obispo de Ginebra, ¿sí? Hasta su muerte, en 1622, o sea, durante 20 años. En 1610 funda la Orden de la Visitación, ¿sí? Por ahí en algunos de los grupos, alguna de las personas decía, cuando ahorita mandaba rápidamente la información sobre esta plática, ¿no? Dice, no, San Francisco de Sales, y allá en Guadalajara, las hermanas de la Visitación, porque San Francisco de Sales exactamente es el fundador de ellas, ¿verdad? Bueno, y me da muchísimo gusto. Entonces, esta es, vamos a decir así, la cronología de San Francisco de Sales, ¿verdad? Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva para irnos centrando un poquito en aquello que nos interesa de su vida. Como vemos, se educó en un ambiente aristocrático, una educación muy rica, muy amplia. Estudió retórica, latín, griego, antiguo, hebreo, filosofía, derecho, teología. Aprendió danza, aprendió muchos deportes, aprendió el uso de las armas, que era exactamente la manera como se formaba a un aristócrata, ¿sí? Es decir, a una persona que iría a ser de mundo, ¿no?
vamos a decir así, que era la intención de su padre. Su mamá, muy religiosa, y entonces como su papá temía que su hijo Francisco creciera débil de voluntad, ¿sí? Y le puso un preceptor, un sacerdote muy perfeccionista, muy exigente, ¿sí? El padre Jean de Ash, ¿sí? Que lo acompañó en todos sus estudios, ¿no? Y fue muy duro. Y pues se dice que San Francisco de Sales aprendió de este preceptor, pues que no siempre conviene ser así como tan rígido, vamos a decir, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí empieza algo que me parece central, ¿no? Poco a poquito, ya lo comentamos esto, que tiene una formación cultural y humanística promovida por su padre con una finalidad bien concreta, contra la voluntad de su padre, estudia teología, etcétera. Pero bueno, aquí, en los estudios de teología, influenciados fundamentalmente por Calvino, que ya vimos, ¿no? Que murió 4 años antes del nacimiento de San Francisco de Sales, era un protestante muy cerrado, muy rígido, ¿sí? Y claro que influía en los estudios teológicos. Entonces, San Francisco de Sales, al estudiar teología, se encontró con esa discusión muy fuerte sobre un tema teológico que es la predestinación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Para ver qué es eso de la predestinación, ¿sí? Predestinación significa conocer anticipadamente el destino de una persona, ¿sí? Predestinar. La doctrina de la predestinación, en su posición más rígida, afirma que Dios desde toda la eternidad determinó lo que quiere hacer con cada una de sus criaturas, ordenando a unas para la vida eterna y a otras para la condenación eterna, ¿sí? Es un razonamiento teológico no aceptado por la Iglesia, pero bueno, en ese tiempo pues estaba la discusión muy fuerte. Y Calvino era pues uno de los principales representantes de esta doctrina. Imagínense que Dios crea a algunos seres humanos y los crea para el infierno, o sea, los destina desde antes, los predestina para el infierno, ¿sí? Y otros para el cielo, ¿sí? Una doctrina bastante fatalista que puso en crisis al jovencito Francisco de Sales. Y es lo que vamos a ver entonces en la diapositiva siguiente, ¿sí? A la edad de 19 años, es decir, entre diciembre de 1586 y enero de 1587, durante 10 semanas, es más de 2 meses, el joven Francisco vivió una profunda crisis al haberse convencido de que estaba predestinado para el infierno. Se supone que como jovencito, bueno, pues también tiene sus fallitas, algunos dicen que tenía una crisis de castidad y cosas por el estilo, ¿sí? Fueron 10 semanas durísimas, dejó de comer, no dormía, perdió peso, perdió color, todo el mundo le notaba que estaba en muy, muy malas condiciones, ¿sí? Exactamente porque se convenció de que estaba predestinado al infierno. Pero aquí es donde viene la cosa, digamos, más impresionante. Lo que a él el más miedo le causaba no eran los sufrimientos del infierno, fíjense, sino más bien le hacía sufrir la incapacidad para amar a Dios, que es propia de los condenados, según esta teología, ¿verdad? Y todavía peor, la posibilidad de maldecir. O sea, San Francisco de Sales, en los estudios de teología, según dice la teología, ¿verdad? Que en el infierno los condenados no pueden amar a Dios, lo odian y algunos hasta lo maldicen continuamente, ¿sí? Esto era lo que más temía San Francisco de Sales, ¿sí? Y vamos a ver cómo él supera esta crisis, ¿sí? Pasamos a la diapositiva siguiente, por favor. Y entonces, él a un cierto punto hace como una oración, ¿sí?
que es la que tenemos del lado derecho. Y la leo, la comento un poquito, ¿no? Después de 10 semanas de crisis, San Francisco de Sales llega a una conclusión y dice, Señor, si estoy predestinado al infierno, donde no tendré la libertad para amarte, ahora, en esta vida, que sí poseo esta libertad, te amaré. Y cuando esté entre los condenados, te pido, Señor, que no me encuentre entre aquellos que maldicen tu nombre. Yo no sé hasta qué punto nosotros quedemos admirados de esto. Yo, en lo personal, es una de las cosas que más admiro y más me han impactado de San Francisco de Sales. Su amor incondicional a Dios. Imagínense ustedes, él creyendo que no va a tener ningún premio en el futuro, en la vida eterna, ¿sí? Sino al contrario, va a estar sufriendo durante toda la eternidad, pero ni siquiera eso le impide amar a Dios con todas sus fuerzas, ¿no? Y el razonamiento es muy claro y muy sencillo, ¿no? En el infierno no te amaré porque no puedo, o sea, porque no existe la libertad, o sea, nada más por eso, ¿no? Pero ahora que sí tengo la libertad en esta vida, yo te amaré, ¿no? Esto lo sana, vamos a decir así. Y vamos a ver cuál es el efecto de esta reacción, no sé cómo decir, de San Francisco de Sales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que es donde intentamos también aclarar este puntito, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Que hubo una purificación de la imagen de Dios, ¿sí? La doctrina de la predestinación, tal y como la entendió San Francisco de Sales y quizá algunos calvinistas, no es el Dios verdadero. O sea, Dios no es un Dios sádico, no es un Dios que crea a algunos para el infierno, ¿verdad? Los pensadores más rígidos, ¿no? De los calvinistas, y no sé si alguno todavía exista, ¿verdad? Que piensa que es así, ¿verdad? Bueno, entonces la crisis existencial del infierno desembocó en una purificación de la imagen de Dios, ¿sí? Dios no es el que resulta de la predestinación. Dice San Francisco de Sales, Él es bueno, providente, misericordioso, que ama sin límites al ser humano, que ofrece a todos los seres humanos la posibilidad de la salvación y de la devoción, pero esa la vamos a definir un poquito más adelante y vamos a ver por qué está esa palabra por ahí, ¿sí? Para San Francisco de Sales, el infierno consiste en la privación del amor, ¿sí? En una horrible situación donde no se puede amar. Y él creyó que los condenados serían felices si alguna vez pudieran amar a Dios, ¿sí? Entonces, vamos a decir así que hay una purificación también de las motivaciones. Pero bueno, lo veremos poco a poquito y pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, San Francisco de Sales, ¿cómo podría decir? En su purificación de la capacidad de amar, llega a expresarla en una palabra que es la palabra devoción, ¿sí? Entonces, San Francisco de Sales llama devoción o verdadera devoción al amor gratuito hacia Dios y hacia el prójimo, manifestado en obras realizadas con frecuencia, como un hábito virtuoso y con gusto. San Francisco de Sales tiene una obra que se llama Introducción a la vida devota. Nosotros en el lenguaje actual, vida devota, a lo mejor sentimos así, ¿sí? Pero no, él entiende por vida devota o devoción el ejercicio de la caridad con características muy precisas, ¿no? Que están en ambas columnas. La primera ya la señalé, o sea, obras, o sea, el amor manifestado en obras, ¿verdad? Bueno, leo lo del lado derecho. La caridad que no, la devoción es la caridad que no solo nos hace obrar bien, sino que además obrar bien con cuidado, con frecuencia, con prontitud, con agilidad y viveza espiritual, con ánimo pronto y resuelto. También dice afectuosamente.
Además, obrar bien no solo en aquellas cosas que están mandadas, obligadas, sino también en aquellas que son aconsejadas simplemente o inspiradas, ¿no? Para ser devoto, además de caridad, se requiere gran diligencia y presteza en los actos de esta virtud, ¿no? Nosotros podríamos hacer actos de caridad y de desprendimiento, pero con disgusto o, bueno, a fuerzas. San Francisco de Sales diría, pues sí, son actos de caridad, son actos de amor, pero no es devoción. Y precisamente la santidad consistiría en que fuese devoción. Y lo repito, yo creo que no está de más, ¿verdad? La devoción es el ejercicio práctico, real del amor, hecho con gusto, con prontitud, con agilidad, ¿verdad? Con ánimo resuelto. ¿Sí? Eso es lo que él llama verdadera devoción. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y para esto él hace una distinción importante. Dice que hay la falsa devoción, ¿sí? Pone algunos ejemplos, los digo muy rápidamente, ¿verdad? Y luego hacemos una breve consideración. Dice, por ejemplo, una persona que ayune, pero con un corazón lleno de rencor, ¿verdad? Y no vacila en calumniar y maldecir, pues su ayuno es una falsa devoción. Rezar mucho, pero usar palabras insolentes, arrogantes, injuriosas, o sea, insultar, pues en pocas palabras, aunque rece mucho, dice, pues esa oración es una falsa devoción. Dar muchas limosnas a los pobres, pero sin ser capaz de perdonar a los enemigos, falsa devoción. O perdonar a los enemigos y luego no pagar ni siquiera lo que uno debe, ¿verdad? Ni siquiera ser justo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, San Francisco de Sales dice, bueno, pues muchas personas se cubren de ciertas acciones exteriores propias de la devoción, y aparentan ser espirituales, pero en realidad no son solo estatuas y apariencias de devoción, ¿sí? Y este va a ser, creo, el grandísimo reto, ¿no? Que ahorita vamos a ir desglosando. Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, un primer acercamiento a esto que es la devoción, ¿sí? Leo y comento. El mundo ve que los devotos ayunan, oran, sufren las injurias, cuidan a los enfermos, dominan su cólera, refrenan y ahogan sus pasiones, se privan de los placeres sensuales y practican estas y otras clases de obras que de suyo en su propia sustancia y calidad son ásperas y rigurosas, ¿sí? Dice, el mundo, las gentes no espirituales, ven que la vida de los devotos o de las personas santas es una vida áspera, dura, como fea, ¿verdad? Como que no dan ganas, ¿sí? Pero luego dice, más el mundo no ve la devoción interior y cordial que hace que todas esas acciones sean agradables, suaves y fáciles. Dice, contemplad las abejas sobre el tomillo. Encuentran en él un jugo muy amargo, pero al chuparlo lo convierten en miel, porque esta es su propiedad. Dicho de otra manera, las abejas tienen la capacidad de hacer la miel de algo muy amargo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son abejas. Esa es su naturaleza, ¿verdad? Bueno, pues los devotos, diría San Francisco de Sales, cambian lo áspero y lo duro, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son devotos, así como la abeja está capacitada para ello, entonces una persona santa o devota está capacitada para esto, ¿sí? No es sencillo, puedo poner, no sé, quizá algún ejemplo. Antes de estar aquí en Saltillo, ¿verdad? Estaba yo por ahí en Guadalajara, quienes conocen ahí el templo de San Francisquito de Sales, San Panchito decimos, ¿verdad? Está muy cerquita de una avenida que está llena de antros, restaurantes, etcétera, ¿sí? Cantinas, bueno, bebidas, que es la avenida Chapultepec. En lo personal, bueno, pues por naturaleza me es muy sencillo levantarme muy temprano, aun cuando sea domingo, para pónganle 5 de la mañana, 5:30,
Y pues hay cosas muy interesantes que continuamente tengo que hacer, lo tengo en la computadora, escribir algo, leer algo, preparar alguna clase, preparar alguna reflexión, ¿verdad? Ahí tempranito, a las 5 o 6 de la mañana. Y los domingos escuchaba pasar a los jóvenes que se habían quedado toda la noche tomando, yo creo, ¿verdad? Que iban yéndose a su casa. Y pues yo tenía la ventana hacia la calle, ¿verdad? Y pues yo acá me sentía, decía, qué pena esos muchachos. O sea, yo creo que han de ir todos desvelados, medio crudos, medio tomados, quizá con vómito, pobres cuates, ¿verdad? Pero también pensaba, si esos muchachos me vieran a mí a las 5 de la mañana haciendo eso, han de decir, esta vida, qué tan aburrido, qué aburrido es este tipo, ¿verdad? Algo así sería, ¿sí? Es decir, depende cómo estemos nosotros por dentro para que algo que otros pueden considerar como feo o imposible, ¿sí? Sea algo muy posible y además muy agradable. Esta capacidad para transformar esto es de lo que se trata. ¿Sí? También puedo poner otro ejemplo que en otras ocasiones, por otros motivos, lo he puesto. Por ejemplo, la desilusión. Hay personas que quedan derrumbadas ante una desilusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden transformar la desilusión en aprendizaje. ¿Sí? Algo así decir, tú me desilusionaste o esto me desilusionó, ya me quedo desilusionado, ¿sí? No existe la capacidad de transformación. Si una persona hace un proceso personal y dice, me interesa la verdad, pues una desilusión me hace ser más verdadero y eso es un grande valor, ¿sí? Me va a doler, pero eso que me dolió, que diría San Francisco de Sales, es amargo, ¿sí? Si yo, digamos, ya estoy habilitado para el aprendizaje, para la sabiduría, para dedicarme a la verdad. Bueno, pues esa desilusión me reveló la verdad, me dijo que era lo verdadero y que yo estaba engañado, si tenía algo ilusorio. ¿Sí? Entonces, como vemos, una desilusión no derrumba a fuerzas, o sea, no es que cuando alguien tiene desilusiones a fuerzas se tiene que derrumbar, no necesariamente. Hay personas que salen más fuertes, ¿verdad? Bueno, son un par de ejemplos, ¿no? que nos permiten entender esto, ¿sí? San Francisco de Sales dice, el mundo considera que la vida devota puede ser áspera, rigurosa, indeseable, ¿sí? Pero quienes han entendido e iniciado el camino transforman todo eso en algo sumamente valioso, atractivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor, porque vienen las consecuencias un poquito más concretas y más exigentes. Todo esto solamente es posible si hacemos transformaciones en nuestro carácter o nuestra personalidad o nuestro modo de ser, ¿sí? Son palabras que, bueno, se han usado mucho en el siglo XX, siglo XXI se usan un poquito menos en el ámbito de la psicología, ¿no? Pero ¿qué se entiende por personalidad en psicología? Vamos a decir así, el modo habitual como yo reacciono ante los acontecimientos, ¿sí? Más o menos. Y claro que mi personalidad o carácter están hechos de hábitos, ¿sí? Y claro, con una manera de pensar determinada, y yo tiendo a actuar más o menos de la misma forma, es mi modo de ser. Bueno, pues esta sería la personalidad o carácter, ¿no? La enseñanza de San Francisco de Sales, o sea, esa experiencia de amor gratuito y todo el asunto, y le hace descubrir lo valioso del amor. Y se da cuenta de que debe hacer cambios en su carácter, cambios en su personalidad, ¿sí? Y lo va haciendo, ¿sí? Esto solamente es posible si hay algo muy fuerte que me mueva. Y ya vimos qué es eso fuerte que lo movió a él, sin ese amor gratuito a Dios, el amor puro, vamos a decir así, ¿sí? Bueno, se tienen datos sobre el carácter iracundo desde que era niño de San Francisco de Sales, ¿sí?
y probablemente también un carácter desagradable. Se dice que su madre expresó una vez: si tuviera que hacer una ensalada con mis hijos, que eran 6, Francisco sería el vinagre, ¿sí? Es decir, está todo avinagrado por ahí, ¿sí? Y uno de los frutos del proceso de San Francisco de Sales fue precisamente la transformación de su carácter. Se le conoce como el santo de la dulzura, ¿sí? De la paciencia, de la dulzura, ¿sí? De la amabilidad. Por eso, don Bosco lo eligió como patrono, ¿sí? Bueno, aquí la pregunta sería, ¿y quiénes son las personas capaces de hacer modificaciones de carácter? Porque no es nada sencillo, ¿sí? Solamente aquellas personas que tienen una fuerte motivación, muchísimas ganas de algo, porque quieren alcanzar una meta muy precisa, ¿sí? Entonces, a San Francisco de Sales se le conoce precisamente como el santo de la amabilidad. Al final de esta diapositiva de la derecha está una frase de don Bosco: la caridad y la dulzura de San Francisco de Sales me guíen en todo momento. Don Bosco lo escribió como un propósito cuando iba a ser ordenado sacerdote. Así que, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esto lo llevó a tener una personalidad muy armónica y muy humana. El tiempo en el que vivió, que lo veíamos al principio, que es el Renacimiento, una de las cosas, una característica del Renacimiento era precisamente el humanismo, ¿sí? La revalorización de lo humano. Bueno, pues San Francisco de Sales, seguramente también un poquito influido por el tiempo, se le conoce como un grande humanista, o sea, muy humano, ¿sí? Muy cercano, muy comprensivo, ¿sí? Y una personalidad muy rica y muy armónica, ¿sí? Se considera, no leo esta diapositiva, simplemente la comento, se considera que esa armonía que él logra se debe precisamente a la meta que él perseguía. Dicho de otro modo, él buscaba a Dios, quería ser sacerdote, llega la crisis, se cree condenado al infierno, pero sigue amando a Dios, ¿sí? Y como ya lo vimos en esa oración que él hace, a un cierto punto el amor es tal, o sea, llega a decir que pues mientras tenga libertad lo va a amar, aunque luego no tenga ninguna chance de hacerlo, ¿sí? Eso seguramente le hace amar al amor, ¿sí? Es decir, querer de veras en serio, querer tener la capacidad de amar. Y para que eso suceda, es importante la modificación del propio carácter. Me parece a mí que es un punto central y muy difícil, o digamos, tiene sus exigencias serias, ¿sí? Dicho de otro modo, quiero yo amar a las personas con las que convivo, en mi caso, por ejemplo, una comunidad religiosa, o si alguien está casado, su esposa, sus hijos, ¿sí? Pues yo voy a garantizar mi amor con mi buen carácter, con mi modo de ser amable, ¿sí? Si no lo soy, voy a hacer muchos esfuerzos y voy a tener muchas fallas, ¿no? Entonces yo creo que una de las enseñanzas centrales de San Francisco de Sales es precisamente esta, ¿sí? El hecho de decir, el amor es lo más valioso, la gratuidad es fabulosa, pero yo no la voy a poder vivir sin que yo sufra transformaciones o yo realice transformaciones en mi persona, ¿verdad? Y al ser el santo de la dulzura, ¿verdad? No de la dulzonería, sino de la dulzura, y eso nos lo dice muy claramente lo que tuvo que vivir, lo que tuvo que estudiar y lo que tuvo que padecer, ¿sí? No es ningún débil. Esa dulzura es algo que se conquista y que no es expresión de debilidad, sino expresión de fortaleza, ¿sí? Bueno, y en esta transformación del carácter, digamos, las cosas se van completando
hasta lograr tener una personalidad armónica. Hoy pasamos a la siguiente, por favor, que es muy breve y luego ya casi concluimos, ¿sí? Bueno, esta es la meta del camino espiritual, la devoción, esta capacidad de amar. San Francisco de Sales pone dos figuritas por ahí, ¿no? Dice, el camino, este camino hacia la meta, pues empieza como las gallinas, ¿verdad? Es decir, si una gallina quiere volar, pues quizá vuela un poquito, pues da el panzazo, es decir, con mucha dificultad y paz para abajo, ¿sí? Y en cambio, quien ya ha hecho el camino es como el águila o como la golondrina, que vuela facilísimamente, ¿sí? Como todos los santos, pues presenta también sus imágenes, ¿no? Nosotros podríamos decir, pues está bien difícil, ¿no? Como que amar y cambiar el carácter y todo. Bueno, pero quiero hacerlo. Bueno, pues vamos a hacer medio gallináceos, ¿verdad? Es decir, vamos a volar un poquito y nos damos el panzazo, pues. Pero así se empieza, ¿no? Y por eso es que las personas que son bondadosas, sencillas, que no se hacen problemas inútiles y que además son inteligentes, o sea, no es que son así por tontitos, ¿no? Seguramente son águilas o golondrinas, ¿sí? Es decir, pueden ya vivir eso de una manera sumamente ágil, ¿sí? Y bueno, pasamos a la siguiente, que me parece que es la última diapositiva, las conclusiones, ¿no? Después de este camino, ¿no? Aquí les presento 6 conclusiones. El camino espiritual necesariamente supone haber hecho un proceso personal consciente, comunicable, hacia el amor puro. De hecho, las obras de San Francisco de Sales, las más conocidas, como es sobre la devoción y sobre el tratado del amor de Dios, ¿sí? Y el primero es Introducción a la vida devota. No, prácticamente es su enseñanza, pero también es su experiencia, ¿sí? Se la puede comunicar, ¿sí? Entonces, una primera conclusión es que esto que él nos presenta como meta, pues implica que yo conscientemente me lo ponga como meta y quiera hacer ese camino. Segunda conclusión, ese camino es motivado por un interés suficientemente probado por alcanzar la meta del amor puro, considerado como lo más valioso, ¿sí? Si el amor puro, el amor gratuito, no vale lo suficiente, no es valioso suficientemente, no vamos a tener energía para alcanzarla. O sea, nos vamos a desanimar tranquilamente, ¿eh? Tercera conclusión, el camino realizado en el que es imprescindible la adquisición de una cultura consistente debe sintetizarse en caridad, ciencia y sabiduría. San Francisco de Sales vimos que estudió mucho, ¿verdad? Entonces, eso formó parte de lo que él fue. No necesariamente tenemos que tener un papá aristócrata que nos pague tantas cosas, tanto. ¿Sí? Pensemos en Don Bosco. Él no tenía recursos, pero se habilitó en muchísimas cosas, ¿sí? Por prestidigitador, mago, ganó carreras, leyó clásicos, estudió, aprendió, ¿sí? Entonces, digamos que la habilitación personal es también importante en esto, ¿no? Siguiente, la educación familiar y la cultura en ella obtenida no explican y a veces tampoco favorecen el camino espiritual personal. A San Francisco de Sales, claro que se le favoreció la educación, pero con un motivo distinto a donde él se fue. O sea, su papá le dio todo eso para que se casara y fuera hombre de mundo, ¿verdad? Así es de que la, la influencia de la propia familia es importante porque nos da cosas útiles para la vida, pero no nos determina el camino. Siguiente, la capacidad de trato con dulzura y la capacidad de comunicar realidades profundas con sencillez son resultado de fortaleza, no de dulzonería, como lo había dicho, ¿verdad? El interés de hacerse entender y cosas por el estilo. Y finalmente, la capacidad para discernir lo genuino de lo superficial es algo importantísimo, ¿verdad? O sea,
que si nosotros queremos imitarlo y aprender un poco de él, pues que no nos interesen las apariencias. No conviene que yo aparezca como amable sin serlo, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿sí? Eso sería entonces las conclusiones. Podemos quitar, Gisela, las diapositivas. Sí, padre, gracias. Ay, ¿a dónde se fue el Me padre? sacó, Ah, yo no lo vi. sí, me sacó unos segunditos y ya creo que ya estoy de regreso, ¿verdad? Sí, ya está Sí, aquí. muy bien. Bueno, muy bien. Pues entonces esto es lo que presentaría el día de hoy. Me pasé ya unos 45 minutos y no sé si hay alguna reacción por allí. ¿Alguien de la sala quiere hacer algún comentario? Estamos en sala abierta. Bueno, De Facebook sí tenemos comentarios, padre, nada más. Quería primero a los de la sala. ajá. María Cristina Ortega le dice buenas noches, padre. Alma Leticia dice gusto en verlo, padre. Las catequistas del Buen Pastor, Atrio, San Juan Diego. Aide Rodríguez dice gracias, padre Octavio, por compartir. Vero Galindo dice siempre un gusto escucharlo, padre Octavio. Saludos desde Chihuahua. Marichuy Herrera dice buenas noches, padre Octavio. Gracias por compartir su tiempo y sus conocimientos. Y Rosa Herminia Méndez Martínez dice gracias, padre Octavio, desde Guadalajara, Jalisco. Pues muchísimas gracias, muchos saludos y claro, igualmente los compartimos a quienes los han enviado y también a quienes estoy viendo un poquito por aquí en sala. Tenemos una pregunta, padre. María Cristina Ortega dice, ¿el calvinismo sigue sosteniendo la predeterminación? O predestinación. Ajá. No lo sé y lo ignoro, pero Predestinación. es probable, sí, pero es probable que sí. Y si no el calvinismo, algunas personas sí. Tenemos posiciones a veces en la iglesia muy radicalizadas, ¿sí? Este, Hay personas que necesitan mucho que haya castigo, posiblemente porque consideran que sería la única forma de contener la maldad de la humanidad, asustándola y cosas por el estilo, ¿sí? Pero yo pienso que los pensadores serios difícilmente la mantendrían así se le enseñaron a San Francisco de Sales y como él también la entendió, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras, conociendo un poquito que pues en este mundo hay de todo y hay personas también como un poquito, no sé, decir si dañadas o no y necesitan castigo, o sea, sí, se necesita un Dios ahí medio cruel porque quién sabe si sienten que si Dios no es así, nos destrampamos o no sé qué cosa, ¿verdad? Ujú. Sí, pero ignoro si lo tienen así los calvinistas actualmente, ¿verdad? Yoli Guajardo dice, gracias padre, hermosa plática, gracias por su sabiduría. Lili Velasco dice, buenas noches padre Valderas, lo saludo con gusto y lo recuerdo con mucho cariño desde Colima, de Fray Pedro de Gante, abrazo y muchas gracias por el tema, me ha encantado. Teresita Velázquez dice, sus pensamientos son proverbios, el límite de la providencia divina es la confianza que tengamos en ella, gracias padre. Y Lili Velasco dice, sin duda, ahora ya sé cosas muy importantes de la vida de San Francisco de Sales, Dios lo siga bendiciendo y que San Juan Bosco siga acompañando su hermoso caminar. Gracias, muchas gracias. Tenemos también Cristina Hermosillo dice, saludos desde Chihuahua, padre, gracias por su compartir. Y Diana Erika dice, la última meta o conclusión me la podría explicar en lo cotidiano, por favor, un gusto escucharlo, muchas gracias por existir. La última conclusión fue capacidad para discernir lo genuino de lo superficial, apariencias, estatus religioso, etc. Claro, sí, eso sería, y bueno, si quisiera hacer algún comentario al respecto. Esta es una de las cosas, pues, no sé si decir más difíciles de la vida espiritual, ¿verdad? Y es
el que, ¿cómo podría decirlo? Una cosa es ser bueno y otra cosa es aparentar ser bueno, ¿sí? No es nada sencillo. O, por ejemplo, perdonar de corazón y aparentar perdonar. O esforzarse por perdonar y sentir que está atorada alguna cosita por ahí, ¿sí? Entonces, la capacidad para distinguir una cosa de otra. Este último ejemplo que puse es bastante complejo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguna persona que me dice, oiga, yo sí quiero perdonar, perdono, pero se me queda atorada aquí la cuestión, ¿sí? Entonces, ahí está a la mitad entre, no es una apariencia y menos es mala voluntad, pero queda por ahí. Entonces, San Francisco de Sales o cualquier otro santo nos diría, claro, que se te queda atorado porque por la manera como piensas, ¿no? Y tu mentalidad tendrá que purificarse para que tú puedas quedar libre absolutamente de eso, ¿sí? Entonces, lo genuino, lo verdadero, vamos a decir así, es lo que va a importar, ¿sí? Y las apariencias o estar a medio camino conviene distinguirlo un poquito. Sí, pero esa fue la última conclusión. Ujú. Marcelo Ortiz nos dice, padre, un gusto verlo, una duda. Si una persona de más de 60 años, agresivo y enojón, quiere cambiar su carácter, ¿necesita ayuda de terapia? Claro que no puede solo, aunque entiendo que necesita pedir ayuda, pero ¿cuáles serían los primeros pasos? Sí, bueno, el primero sería que tuviera muchísimas ganas de cambiar. Lo estoy diciendo ahorita de una manera muy popular zona, ¿verdad? Pero tener muchas ganas de cambiar, supone darse cuenta y querer ver algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues querer proponerse ver lo que los demás padecen por su culpa, por ejemplo, ¿sí? O por su responsabilidad, ¿sí? O sea, que querer hacerlo. ¿Sí? Si no lo quiere hacer, bueno, va a ser sumamente difícil, ¿verdad? Y pues los que conviven son los que tienen que poner límites, poner distancia y cosas por el estilo, ¿sí? Porque sí, se supone que a cualquier edad se puede empezar el cambio. Hay muchas personas que lo han demostrado, pero como decía, debe tener muchas ganas de cambiar. O sea, debe ponerse concretamente el objetivo, ¿sí? Y eso no lo sabemos, ¿sí? Ujú. Muy Eh, bien. Naira Judith dice, me encantó la definición de devoción. Shari Zárate dice, padre, ¿San Francisco de Sales seguía o admiraba algún santo? Es decir, así como él inspiró a Don Bosco, ¿San Francisco de Sales se fortaleció con el ejemplo de algún otro santo? Ignoro que haya tenido alguno en particular, ¿verdad? Pienso que más bien fue la Sagrada Escritura, ¿sí? Su inquietud por seguir a Jesucristo, pero no tengo información de que haya tenido así algún santo en particular que él haya querido, ¿verdad? Si alguien sabe de eso, que lo haya dicho, bueno, pues no lo puede comentar, pero no tengo conocimiento de eso, no tengo información de que haya tenido alguien en particular, ¿verdad? José dice, Ujú. padre, un gusto escucharlo. ¿Tendremos la oportunidad de escucharlo en ejercicios espirituales para esta cuaresma? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, pues aquí está el canal de Gisela. Sí, no, yo pienso que sí, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo, vemos luego el calendario, ¿verdad? Y vemos en qué semana lo podemos hacer por ahí. Ujú, Claro, y claro que sí. les Ujú. vamos avisando. Aquí tenemos a alguien con la manita levantada. No sé si quieran decirnos algo, hacer un comentario. Sí. Adelante, es iPhone 33 10 70 47 47. ¿No? Si ya no tenemos Bueno, a lo mejor se más, le fue la mano. exacto, si ya no tenemos más comentarios, San Francisco, Teresita Velázquez dice, San Francisco leyó durante 20 años el combate espiritual. Nada más así. Ujú. Ok, sí, bueno, tengo información que, bueno,
El combate espiritual no es un libro en sí, pero lo mencionan muchos y entre ellos San Juan de la Cruz, que es casi contemporáneo suyo. Lo que sí se sabe de 20 años, o sea que durante 20 años, ¿sí?, fue que en una ocasión alguien insultó mucho a San Francisco de Sales y él se quedó tranquilo. Entonces alguien le dijo, oiga, pero ¿por qué no respondió? ¿No? Y él dice, durante 20 años yo he estado en este combate, a lo mejor a eso se refiere, ¿sí?, en esta lucha por ser así y no lo iba a echar a perder en un ratito, ¿verdad? No sé si se refiere un poquito a esta cuestión de combate espiritual, ¿verdad? Lupe, Anita Valadez, no sé si nos quieras decir algo, tienes la mano levantada. Sí, nada más darle las gracias al Padre por su valiosa plática. Desde acá, desde Guadalajara, mi marido y yo lo estamos escuchando. Muchísimas gracias. De San Panchito. Muchas gracias. Muchas gracias, Un Padre. saludo. Saludos. Gracias. Saludos, Padre. Y Gracias, igualmente, un abrazo, que sigan felices. Gracias. Marcelo Ortiz dice, gracias por su respuesta, gracias por, ojalá las conferencias sean más seguido, un saludo desde Guadalajara. Bueno, pues ya digo, tenemos muchas del Muy Padre bien. grabadas en nuestro canal de YouTube, como quiera si no han visto algunas. También como cultura general, pueden encontrar Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, lo pueden encontrar, si no tienen mucho tiempo como para leer, lo pueden encontrar en YouTube, está en varios videos que son realmente audios, o sea, está como video y está el audio. Pueden encontrarlo también en Spotify y ahorita lo estaba buscando en iPodcast, creo que también está. Entonces, por si les interesa ahorita lo que nos decía el Padre, la verdad es un libro muy recomendado siempre para los que queremos como empezar un camino de cambio. El Padre nos lo comentaba también en los ejercicios espirituales del año pasado para la Cuaresma, entonces creo que es buena oportunidad ahorita que estamos en la fiesta de San Francisco de Sales. Y pues muchísimas gracias a todos, a ustedes, a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias, Padre, por su tiempo. Feliz fiesta de Con San mucho Francisco gusto. de Sales y felices de ser salesianos. Esperemos que nos sirva el ejemplo. Sí, igualmente, muchísimas gracias también a todos y todas. Y ya nos seguiremos viendo, Dios mediante, ¿verdad? Y bueno, tomaré muy en serio eso de los ejercicios, ¿verdad? Nada más vamos a buscar horarios y con mucho gusto. Exactamente, y aquí les estaremos diciendo de las próximas pláticas con el Padre. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Padre, y feliz inicio de semana. Igualmente, que tengan buenas noches. Gracias. Gracias, Padre. Ahora sí lo vemos con suéter. Gracias. Debe estar haciendo frío allá. Ahora sí está haciendo acá está el frío tremendo, pero estamos bueno. a todo lo que da. Yoli Guajardo dice que va a ser tarea de todos investigar si San Francisco de Sales se inspiró en algún santo. Así es. Muy bien. Perfecto. Que pasen buenas noches. Muy bien. Muchas gracias. Padre, Un abrazo a todos. Gracias. Igualmente, hasta luego.